¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, antes de empezar este nuevo audio, quería recordarles que si quieren recibir notificaciones de audios nuevos, tienen que entrar en suscripción, ¿no? Apretar la campanita, se abre un menú y poner todas las notificaciones. Hace ya un par de meses me dedico a hacer una lectura pastoral, no académica, de algunos textos de Dostoyevsky, ¿no? La literatura también es un buen lugar donde podemos encontrar mucho para aprender, ¿no? Sobre todo de estos escritores como Dostoyevsky, ¿no? Que se destacan por su profundidad. Yo les comentaba un poco acerca de Zosima y de sus experiencias de infantiles, ¿no? Con su hermano, en fin, con la escritura y con el templo, ¿no? Y con esto habíamos terminado el audio anterior, ¿no? La importancia del ambiente sagrado, ¿no? Y que los niños entren en contacto con eso. Es un tema de enorme importancia, de enorme dificultad, porque actualmente hay como una profunda crisis, ¿no? De lo sagrado. O sea, no llegamos a entender que lo sagrado es una dimensión del todo particular, que tiene leyes particulares, ¿no? Y que se deben respetar y realizar en la liturgia. Muchas veces confundimos lo sagrado con otras cosas. Es todo un tema de enorme complejidad, ¿no? Cómo se debe celebrar la liturgia. En la conciencia oriental no hay ningún tipo de crisis porque es un pensamiento más bien conservador, tradicionalista. Entonces la liturgia se debe celebrar como se celebró siempre y ya está. No hay necesidad de ningún cambio, solamente el solo planteo de cambiar, por ejemplo, la lengua o los rituales o acortarlos, en fin, hacerlo más comprensible, todo eso es rechazado de plano por la conciencia ortodoxa, ¿no? Que les digo es más bien tradicionalista, ¿no? Nosotros somos más, digo, los latinos, más progresistas. Pero perdemos mucho también en esto, ¿no? Entonces, lo que señala Zósima es que los cristianos en su época ya no leen la Biblia. Y aún peor que los curas, los sacerdotes, tampoco la leen. Entonces, hay todo un extenso párrafo que trae aquí Dostoyevsky en labios del Starets acerca del clero, ¿no? Del clero de la época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, que era un clero que era una especie como de casta, ¿no? O sea, los sacerdotes generalmente eran hijos de sacerdotes y se casaban con hijas de sacerdotes, como un grupo social cerrado, y que tenían un trabajo que era precisamente la liturgia, un trabajo que estaba mal pagado, ¿no? Recibían un salario generalmente miserable. Y entonces lo que hace el sacerdote para mantener a su familia, porque él está casado, tiene esposa, tiene hijos, generalmente muchos, ya se dedica a realizar rituales, ¿no? Se llama el ritualismo, ¿no? El clero cae en el ritualismo. Entonces son curas que viven en la pobreza, aún a veces en la miseria, y deben multiplicar rituales por la salud de fulano, por el eterno descanso de Mengano, ¿no? La bendición de esto, ¿no? La bendición de aquello, y llegan finalmente después de 1000 rituales a su casa, cansados, y encuentran una situación de dificultad porque la comida no alcanza, ¿no? Pensemos que la mayor parte de la población rusa, más del 70% o más, vive en aldeas, ¿no? En aldeas que son generalmente pobres. Claro, y repito, él no está solo como está el cura católico, sino que tiene a su matiushka, ¿no? A su madrecita, a su esposa y a sus niños hambrientos. Esta es la situación en general del clero, que ha perdido el respeto de la sociedad en general, ¿no? No lo respetan al cura, lo llaman pop, ¿no? Pop, el pope, pero con una especie de medio despectivo, y después que se va quedando sin feligresía, y la feligresía no lo ayuda, el Estado quizá le pasa una miseria, o no le paga nada, o le da migajas. Entonces Dostoyevsky asume acá el tema del sostenimiento del clero, sostenimiento económico del clero, ¿no? Es un tema actual, ¿no? Recientemente un amigo mío, cura de aquí de Buenos Aires, me decía que los curas hoy sobreviven. O sea, están muchas veces también agobiados por temas económicos, es la verdad, ¿no? Es decir, la gente
cada vez es menos y no ayuda, y el sostenimiento que antes recibían quizá dejan de recibirlo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no hay tiempo para compartir el pan de la Escritura, que en definitiva es la misión principal del clero. Entonces Zosima dice, leo de los hermanos Karamazov, qué libro, qué lecciones, Señor, qué fuerza milagrosa dan al hombre las Escrituras. Son como una representación del mundo, del ser humano y de su carácter. Cuántos misterios se resuelven y se desvelan en ellas. Dios vuelve a proteger a Job y le restituye sus riquezas. Pasan los años. Job tiene más hijos y los quiere. ¿Cómo podía amar a estos nuevos hijos después de haber perdido los primeros? Se pregunta, ¿no? Una pregunta que no nos hacemos, ¿no? ¿Podía ser completamente feliz recordando a aquellos, por muchos que amase a estos? Pues sí, podía ser feliz. El antiguo dolor se convierte poco a poco, misteriosamente, en una dulce alegría. Al ímpetu juvenil sucede la serenidad de la vejez. Bendigo todos los días la salida del sol, y mi corazón le canta un himno como antaño. Pero prefiero el sol poniente, el atardecer, con sus rayos oblicuos, evocadores de dulces y tiernos recuerdos, de queridas imágenes de mi larga y venturosa existencia, etc., ¿no? Y por encima de todo la verdad divina que calma, reconcilia y absuelve. Estoy en el término de mi existencia, lo sé, y día tras día noto cómo mi vida terrenal se va enlazando con la vida eterna, desconocida, pero muy cercana, tanto que al percibirla, vibra mi alma de entusiasmo, se ilumina mi pensamiento y se enternece mi corazón, ¿no? Es decir, de nuevo, ¿no? Este Job, ¿no? Este antiguo personaje de la Biblia que es misterioso, ¿no? Y que es cercano, porque la Biblia, dice Zosima, no es un libro acerca de cosas extrañas, sino que es una representación del mundo. Muy bien dicho, ¿no? La Biblia es una representación del mundo, del ser humano y de su carácter. O sea, revela al hombre la Biblia, ¿no? No solamente a Dios, sino al hombre, ¿no? Entonces, claro, lo que sucede es que los curas no tienen tiempo ni tienen ganas, y quizás no tengan el conocimiento de explicarle la Biblia a la gente. Entonces les da un consejo, Zosima, a los curas, ¿no? A saber, una vez por semana, dice él, hagan una reunión en su casa. No en un local, tampoco en la iglesia, sino que inviten a sus feligreses a su casa. No importa que sea pobre, y no importa que la Matiushka, ¿no? Que se moleste porque aparece gente en la casa de ella, sino que un poco dejar de lado el ritualismo, ¿no? La formalidad del templo, y volver un poco a aquello de la iglesia apostólica, cuando los apóstoles predicaban en casas. Leo, ¿no? Es interesante, me parece que es actual. Aún admitiendo, dice Zosima, ¿no? Que el sacerdote tenga razón, que esté abrumado de trabajo y también bajo la responsabilidad de su ministerio, bien tendrá una hora libre a la semana para acordarse de Dios. Una hora libre a la semana para acordarse de Dios. Además, no está ocupado todo el año. Claro, porque recuerden que la vida en aquella región, en aquella época, transcurría según el ritmo de la naturaleza. Entonces, los inviernos en Rusia son largos. Entonces, en verano se siembra, se cosecha, pero en invierno la gente está encerrada en su casa haciendo trabajos domésticos, ¿no? Entonces, no es que estén ocupados todo el año. Entonces, una vez por semana, al atardecer, pueden reunir en su casa primero a los niños. Pronto se enterarán sus padres y acudirán también. No hace falta tener un local especial para esto. El sacerdote puede recibirlos a todos en su casa. No se le ensuciarán por estar una hora en ella, ¿no? Aquí está pensando Dostoyevsky en el reproche de la Matiushka. No se preocupe, madrecita, no le van a ensuciar su casa los campesinos por estar una hora. Fíjense cómo este gran escritor, que es un escritor de los grandes, ¿no? Independientemente de que uno sea creyente o no, Dostoyevsky es una referencia en la literatura universal, cómo baja cosas tan concretas y tan que uno dice, bueno, ¿qué importancia tiene, no? ¿Por qué, ocupar una obra de literatura como los hermanos Karamazov para poner consejos a los curas? Claro, porque un poco de la literatura sigue siendo, pero era en aquella todo esto, ¿no? O sea, la gente la leía, ¿no? Como quien lee un poco hoy, no
sé, libros de autoayuda o libros de filosofía, ¿no? O consejos, etcétera. Hay un poco de todo en estos libros, ¿no? Entonces, Dostoyevski baja a lo concreto. Una vez por semana, el cura invite a sus feligreses, y le dice, ¿para qué? Entonces, claro, uno dice, ¿para qué? Y el cura dice, pero yo no soy teólogo, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a yo dedicarme a esto? Lo mío es el incienso, o los rituales, o la administración del templo. Yo no estoy para estas cosas, no me da el cuero, ¿no? Es decir, no, dice Zósima, ¿no? Lean la Biblia sin fruncir el ceño ni adoptar actitudes doctorales. Importante esto, ¿no? No hace falta ser doctor, ni saber griego, hebreo, haber terminado, no sé, la Universidad del Biblicum de Roma, ¿no? O, no sé, el Instituto Bíblico de Jerusalén. No, sin fruncir el ceño, ni adoptar actitudes doctorales, con amable sencillez, con la alegría de ser comprendidos y escuchados, haciendo una pausa cuando convenga explicar un término oscuro para las gentes incultas. Pueden estar seguros de que ellos acabarán por entenderlos, pues el corazón ortodoxo todo lo entiende. Esta última afirmación, ¿no?, va a decir que estos campesinos que son ignorantes, que no saben leer y que no conocen la Biblia, sin embargo, en ellos reside la gracia, habita la gracia, ¿no?, del bautismo, y por ese mismo hecho, uno debe confiar de que la palabra de Dios caerá en una tierra fértil. De modo que no hace falta explicar demasiado nada, sino en todo caso explicar términos oscuros para la gente sin culta. Quiere decir, claro, uno, por ejemplo, lee el Evangelio de San Juan, ¿no? En el principio era el verbo, empieza, en fin. Texto realmente misterioso y oscuro. ¿Qué es esto del verbo, no? O la palabra, ¿no? Logos, ¿qué significa? Bueno, entonces el cura, utilizando un diccionario de teología, puede explicar qué significa el término aquí, verbo, en griego, por ejemplo, ¿no? No hace falta ser un intelectual, sino con sencillez. Esto es algo que faltaba en aquella época, que sigue faltando, creo hoy, a menos entre nosotros, y que lamentablemente, digamos, Dostoyevski, aunque fue muy conocido, muy respetado en su época, no fue escuchado, su consejo no fue seguido. Los curas se siguieron en general, la mayoría, dedicando a los rituales, ¿no? Entonces la mente, el corazón de las personas, se fue apartando de Dios. Claro, obviamente, porque no es suficiente el ritual, sobre todo en una época tan complicada, polémica como aquella, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, ¿no?, que la Biblia se tradujo al ruso recién en el año 1876. O sea, 4 años antes no, 5 años. Dostoyevski murió en el 81. La primera traducción al ruso de la Biblia fue en 1876. O sea, 3 siglos después de la primera traducción, para dar una mera comparación, no quiero decir nada con esto, de la primera traducción al español, que fue en 1569, y que tampoco fue tan fácil, ¿no?, que no fue publicada en España. Entonces, la gente, o sea, y ustedes dirán, ¿y en qué se leía la Biblia? En la misa se lee hasta el día de hoy en otro idioma, en el paleo eslavo, o en el antiguo eslavo eclesiástico se llama, o paleo eslavo, ¿no?, que es un poco como el latín para nosotros, como más cerca, si quieren, el paleo eslavo del ruso que el latín del español, pero de todas formas no es la lengua que la gente hablaba, ni tampoco es tan fácil de entender, ni siquiera para los rusos, ¿no? Y es la lengua litúrgica hasta el día de hoy. Y entonces la gente no tenía la posibilidad de tener la Biblia en su casa, de leerla, de compartirla, de usarla como libro de cabecera. No es que no la conociera, la conocía a través de los íconos, la conocía a través de los sermones de los curas, la conocía a través de otros libros, como la Biblia para los niños, etc. Pero el texto bíblico no estaba al alcance de las personas. Esto es un dato muy importante para entender por qué después sobrevino la revolución. Claro, la revolución vino porque la gente se fue apartando de Dios. Se fue apartando de Dios también en parte por responsabilidad del clero, que no cumplió con su deber como debía haberlo hecho, ¿no? Es una lección, me parece, importante.
Entonces, al no leer la Biblia, no poder leer la Biblia, estaba en otro idioma, leían otras cosas y así cosas que eran contrarias a la enseñanza de Cristo y etcétera. Mientras que la clase ilustrada, repito, consideraba a la Biblia un conjunto de leyendas o de quimeras. Entonces, en lugar de la Biblia, ¿qué se hace? Se hace la catequesis. Es decir, ¿qué es la catequesis? La catequesis es la doctrina cristiana en forma sencilla y sistemática. No es lo mismo que la lectura de la Biblia. Es importante porque te da como una idea sistemática de la doctrina cristiana, ¿no? Dios, la creación, el hombre, los ángeles, en fin, la moral, el Padre Nuestro, el credo, etc. Pero la catequesis carece de profundidad. La catequesis no toca el corazón, no te lleva a escudriñar la escritura, no te pone en una actitud pensativa acerca de la realidad, sino que es como una respuesta a tu pregunta, y una respuesta muchas veces que no es satisfactoria. Esto es lo que en la época de Dostoyevski se llama Zakon Boží, se llama también hoy Zakon Boží, la ley de Dios, la ley divina, ¿no? Entonces Dostoyevski, para que vean ustedes, en Los Hermanos Karamazov trae una lección de catequesis. Es muy interesante, ¿no? La lección de catequesis se la da Grigori. Gregorio es el siervo, el mayordomo del viejo Karamazov, ¿no? De Fyodor Karamazov, que le da su catequesis, la de la catequesis a Smerdyakov, ¿no? Smerdyakov es un niño que es hijo del viejo Karamazov, que no lo reconoce, es el asesino finalmente, del viejo Karamazov que vive con Grigori, ¿no? Lacayo lo llaman a él, lacayo, Smerdyakov. Leo, de los hermanos Karamazov. Grigori le enseñó a leer y le dio lecciones de historia sagrada desde que tuvo 12 años. Fue un intento inútil. Un día, en una de las primeras lecciones, el pillo se echó a reír. ¿Qué te pasa?, le preguntó Grigori, mirando por encima de los lentes. Nada, respondió Smerdyakov, ¿no? Que si Dios creó el mundo el primer día y el cuarto hizo el sol, la luna y las estrellas, ¿de dónde salió la luz el primer día? Claro, en la Biblia se dice que Dios creó la luz el primer día y que recién el cuarto día creó el sol. Smerdyakov, que era un niño despierto, se dio cuenta que había como una contradicción, ¿no? Claro, entonces Grigori, Leo, se quedó perplejo. El chiquillo miraba a su maestro con un gesto lleno de ironía. Incluso parecía provocarlo con la mirada. Grigoro no pudo contenerse. «Ahora te mostraré de dónde salió», exclamó, de dónde salió la luz, ¿no? Y le dio una fuerte bofetada, le dio un cachetazo. Esa es la clase de catequesis. Fíjense, ¿no? Claro, después uno dice, ¿por qué el niño está resentido? El niño no protestó, pero estuvo de nuevo en su rincón varios días. Una semana después tuvo su primer ataque de epilepsia, enfermedad que ya no lo dejó toda su vida. Grigori tampoco sabe, porque Grigori también es una persona muy sencilla, de dónde pudo haber salido la luz si no existía el sol. Pero claro, se siente ofendido porque el niño se burla de él. Se da cuenta, entonces en lugar de no responderle o decirle, mira, vamos a estudiar, vamos a leer, le responde en forma habitual, con una cachetada. Se siente tan resentido, tan ofendido el niño Smerdyakov, que a la semana empieza la epilepsia, ¿no? Sí, epilepsia, enfermedad de la cual sufría también Dostoyevski, como ustedes saben, ¿no? Y que sufren también algunos personajes de sus obras, en este caso Smerdyakov. Entonces vamos a pensar un poco la diferencia entre esta clase de catequesis y la lectura sencilla de la Biblia, ¿no? En la clase de catequesis lo que hace es imponer una doctrina que en principio parece absurda. Claro, el niño entiende que hay una aparente contradicción, porque sabemos que la luz creada por Dios es anterior a la fuente de la luz, que es el sol. Entonces él se siente satisfecho porque le está mostrando a Gregorio que Grigori, es un fanático, un ignorante, ¿no? Hay que ser muy tonto para no darse cuenta de una incoherencia tan grande, ¿no? O sea, ¿cómo puede existir la luz sin el sol? Grigori se siente ofendido y humillado, entonces humilla. Grigori no pudo contenerse. «Ahora verás de dónde», exclamó, y le dio una fuerte bofetada. O sea, en lugar de reconocer su propia ignorancia, o sea, saber que la Biblia no es que sea errónea, sino que esconde misterios,
Que misterios que, por otro lado, en este caso, no son tan ocultos, porque hoy sabemos, como siempre supimos, que el sol no es la única fuente de la luz, ¿verdad? Como en aquella época también se sabía, había rayos, ¿no? Había estrellas, en fin. Pero lo importante aquí es el uso de la violencia, de la imposición, ¿no? Es decir, la catequesis tiene esto de que es algo impuesto y nosotros la asimilamos muchas veces a una materia. De hecho, en los colegios católicos, en la Argentina, tenemos física, historia, matemáticas, catequesis, y hay que rendirla. Y por eso muchos niños que salen de escuelas católicas, o jóvenes mejor dicho, salen resentidos porque asimilan la catequesis a una forma, en fin, de imposición, que es habitual, ¿no? En el sistema educativo, es parte del sistema. Entonces, el estudio se orienta a descubrir la verdad. La verdad siempre nos trasciende. En cambio, la violencia se orienta a suprimir a nuestro oponente. Gregory no conocía la respuesta. Ahora, cuando uno no conoce la respuesta, no debe ofenderse, porque hay que buscarla con serenidad y tratar de encontrarla, ¿no? Esto de Zosima, cuando lee a Job, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No? Es la pregunta que no tiene respuesta. Y esto es lo apasionante de la Biblia. Lo apasionante de la Biblia es que está llena de misterios, que vamos descifrando, que nunca podremos descifrar totalmente. Como nunca vamos a entender totalmente el significado del término verbo, palabra o logos, ¿no? Por más que hayamos leído infinidad de veces el versículo en el principio era el verbo, tenemos que reconocer que no lo entendemos totalmente. Entonces la catequesis reduce el misterio a lo racional, a un manual. Y bueno, es necesario, pero hay un riesgo de asimilar la catequesis a una especie de ciencia de la religión, ¿no? Entonces, el método que propone Zosima es la lectura sencilla de la escritura, que no es propiamente un método, sino que es eso. Entonces, el niño Smerdyakov instintivamente como que asimiló, identificó la religión con la violencia. Entonces, creció en el resentimiento y que finalmente lo va a llevar junto con otras cosas, obviamente, a asesinar a su padre y finalmente a suicidarse. Bueno, entonces el método que propone Zosima es distinto. Padres y maestros, leo, perdónenme que les cuente como un niño lo que ustedes me podrán explicar con mucho más arte. Es que el entusiasmo me hace hablar así. Perdonen mis lágrimas. Es tanto mi amor por la Biblia. Si el sacerdote derrama lágrimas también, verá que sus oyentes comparten su emoción. Esto de las lágrimas es muy habitual también porque la emoción principal que produce el contacto con lo sagrado en la tradición oriental es la dulzura, una especie de luminosa y dulce tristeza, ¿no? Umileñe se dice en ruso, umileñe. A Jesús se lo llama el dulcísimo, ¿no? Sladchaishi en ruso, dulcísimo Jesús. La semilla más insignificante produce su efecto. Una vez sembrada en el alma de las personas sencillas, ya no muere, sino que vive hasta el fin entre las tinieblas y la podredumbre del pecado, como un punto luminoso y un sublime recuerdo. Nada de largos comentarios, ni de homilías. Si ustedes hablan con sencillez, sus oyentes lo comprenderán todo, ¿sí? O sea, nada de largas homilías, ¿no? Como decía el Papa Francisco también, sino con sencillez. El corazón ortodoxo todo lo entiende. Entonces, esto de las lágrimas, ¿no?, que yo les comentaba, esta serenidad, esta alegría, que tiene que ver con la felicidad, también con el arrepentimiento, ¿no? La ternura también, ¿no?, que también decía el Papa Francisco, ¿no? Dios es ternura infinita. Esto que se ve en la liturgia, ¿no?, y que vale la pena asumir quizá con reservas, ¿no?, para no caer en un sentimentalismo de repente. La humilenia. La música, fundamentalmente, ¿no?, que es la herramienta preferida de la liturgia, la importancia de la música, ¿no? Lamentablemente hoy la música en nuestras iglesias es de tan baja calidad, ¿no?, que realmente da pena, ¿no? Música infantil, que no sé,
de mal gusto, ¿no? Bueno, ni hablar de nuestros hermanos evangélicos. En cambio, en la Iglesia Católica, ustedes saben, ¿no? Se pasó en una época, ¿no?, del canto gregoriano, que era muy austero, era más monástico, a la polifonía. Un proceso similar se sufrió la tradición oriental, que pasó también del canto monofónico, creo que se llama, ¿no?, antiguo, ¿no?, monástico, a la polifonía, que se ejecuta hoy ordinariamente en las parroquias, ¿no? En los monasterios aún no conservan la tradición oriental. Bien, entonces eso, ¿no?, la ternura. Hay que tener en cuenta este sentimiento, aunque repito, con ciertas reservas, ¿no? El tema es que no hace falta complicarse, ni demostrar nada, sino aclarar el sentido del texto. El corazón ortodoxo todo lo comprende. Y si aparecen dificultades, como por ejemplo que Dios creó la luz primero y después el sol, esto puede significar varias cosas que hace falta investigar, a saber que existen otras fuentes de luz material, como pueden ser, como ya les dije, ¿no?, las estrellas o los rayos, o una explosión, no sé, del Big Bang o lo que sea, ¿no?, que ciertamente es luminosa, como toda energía, ¿no?, en fin, como todo fuego, como toda explosión produce luz. O bien el término luz aquí se puede entender como el mundo espiritual, ¿no?, el mundo angelical, etc. Sea como sea, no hay dificultad en aceptar la propia ignorancia, porque estamos frente a un texto que nos trasciende y que está lleno de misterios. Por otro lado, el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones nos ayuda, nos permite discernir el significado de estas cosas, ¿no?, y entender suficientemente, no totalmente, entender estas cosas, ¿no?, divinas y humanas. Porque el sujeto, en definitiva, del cristiano, ¿no?, el órgano, mejor dicho, no es la razón, sino el corazón. El corazón ortodoxo todo lo entiende, ¿no? Que el corazón, que es una facultad a su vez afectiva y cognitiva. El sentido de la fe, esto se llama en teología, ¿no?, sensus fidei y sensus ecclesiae. El sentido de la fe es como una especie de capacidad intuitiva, una especie de olfato o de gusto que nos permite discernir, entender algunas cosas, ¿no? O Santo Tomás habla del conocimiento por connaturalidad. De todas formas, hay que tener en cuenta que el corazón ortodoxo, aunque todo lo entiende, está expuesto a innumerables tentaciones, ¿no? Por eso es tan importante también esta tarea de ilustrar, de explicar la fe. Porque hay muchas cosas que son contrarias a la fe y que van como socavando, debilitando sus fundamentos. Bueno, entonces, si fue de su utilidad, les voy a pedir que lo compartan, se suscriban, le pongan el like, ¿no? Y que también, si tienen comentarios, los voy a recibir y leer con mucho provecho. Que tengan muy buen día.